este panel está dedicado a dos cosas. Desde el punto de vista más concreto, la experiencia que se vivió en México a raíz del temblor de septiembre del año pasado y la labor que desempeñó la comunidad legal en México, los abogados en México al respecto, labor que ocurrió y sigue ocurriendo principalmente en una base pro bono. Pero también queremos hablar en un tema más general sobre cómo pensar en estos eventos que ocurren, desastres de diversos tipos, cómo pensar en ellos conceptualmente y cómo pensar en la labor que pueden y deben desempeñar los abogados trabajando en una base pro bono para atender ese tipo de circunstancias. Como todos ustedes saben, lo que vimos en México después del temblor del año pasado fue un surgimiento notable de una actitud social solidaria, un voluntarismo que realmente nadie se lo había esperado y que era muy distinto, por ejemplo, a lo que se vio en el temblor del 85. Una respuesta de la sociedad civil impactante y en la cual formaron parte muy importante nuestros colegas los abogados en México. Quiero pasar a ese tema, pero antes, bueno, y debo de presentar brevemente a nuestros panelistas, pero antes quiero hacerlo desde un punto de vista más abstracto. Los panelistas que tenemos hoy con nosotros son Carolina Contreras, que dirige la Fundación Pro Bono Chile, una de las clearing houses originales en la región, con más experiencia en todos estos temas de trabajo pro bono de abogados. Está con nosotros también Julio Copo. Julio es asociado de la firma Basham, aquí en México, que ustedes conocen, y además dirige la Fundación Basham, que está enfocada en el trabajo pro bono de abogados. Elba Gutiérrez, aquí al lado de mí. Elba es asociada de la firma Greenberg Traurig y dedica todo su trabajo a la labor pro bono del despacho, de manera que ella coordina esa área de práctica, de igual manera que socios y asociados de la firma coordinan los diversos otros temas que maneja la firma. Elba y Julio van a platicar con nosotros específicamente sobre la experiencia en México y Carolina primero nos va a dar una visión más conceptual del tema y después va a compartir con nosotros algunos aspectos de lo que ha sido la labor en Chile específicamente. Pero comenzando entonces, Carolina, quisiéramos tener tus observaciones y tu marco conceptual, para decirlo así, sobre cómo pensar en este tipo de temas o en esta área de enfoque para el trabajo pro bono de los abogados. Gracias, Julio. Gracias a los organizadores por invitarme. La verdad es que este tema para... Rubén, pero nobody's counting. Rubén. Ay, Julio y Elba y Rubén. Gracias por invitarme porque la verdad que este tema de los efectos de la naturaleza a Chile nos ha tocado bastante. Somos un país que ha sufrido terremotos, tsunami, incendios forestales, erupciones de volcán. Creo que Godzilla es lo único que nos falta y ya tenemos la lista completa.
Claro, como decías tú bien, Rubén, ¿cuál es el marco, cuál es el estado del arte en esto? Existe actualmente la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas, se adoptó lo que se llama el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. ¿Qué es esto? Ya no se hablan de desastres naturales. Se entiende que hay eventos en la naturaleza y estos se vuelven desastres en la medida que nosotros no estamos preparados para ellos. ¿Se puede prevenir un terremoto? No, el terremoto va a ocurrir, pero sí podemos prevenir, por ejemplo, el estado de las viviendas, las situaciones, las operaciones DAISY. Hay cosas que sí se pueden ir previniendo. Entonces ya ahora se habla de la gestión del riesgo de desastres y no de desastres naturales. En esa línea hay un ciclo en la emergencia, que es la prevención, la respuesta y la recuperación. Y es en la recuperación donde juega un rol muy importante nuestra labor como abogados pro bono. La prevención, ¿se pueden hacer cosas los abogados? Sí, muchas. Podemos informar a la gente, podemos ayudar a la gente. La respuesta, nosotros el 2010 en Chile, ya después les voy a contar en detalle lo que hicimos, pero tuvimos un terremoto 8.8 que duró 4 minutos. Eso, además de la destrucción que produjo, hubo una cosa arquitectónica bien impresionante, que solo se derrumbó un edificio. Muchas casas que estaban en construcciones antiguas, porque desde el año 85 la normativa exige la construcción antisísmica. Sin embargo, hubieron 521 víctimas fatales. ¿Qué pasó? El tsunami. Lamentablemente a la gente se le informó que no había peligro de tsunami y la gente que estaba en los cerros volvió a sus casas. Más de 100 personas fallecieron producto de la guerra de tsunami. Entonces ahí la respuesta en Chile falló, porque se debe haber dicho, suban a los cerros, no importa, ahí fallaron una serie de cosas, pero creo que como país hemos aprendido. Y en la recuperación ya entramos los abogados pro bono, con manuales, juntándonos, ahí no quiero adelantarlos porque después lo vamos a tratar, pero eso quiero como poner sobre la mesa que el desastre es cuando nuestra vulnerabilidad social, ambiental, sistemática no está cubierta, no es la naturaleza la que lo produce. Voy a hacer una pregunta para Julio y para Elba, y ellos se van a dividir el tiempo, para que ellos nos den un poco los antecedentes de qué fue lo que ocurrió en respuesta al temblor aquí en México del año pasado, cómo fue que se organizó, cómo se logró que se organizara la comunidad legal para dar respuesta, y qué fue precisamente lo que hizo la comunidad legal en respuesta a el suceso propiamente. Hablando por ahora solamente de cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron y cuáles fueron las acciones que se llevaron. Por favor. Comienza, Elba. Bueno, pues como saben, en septiembre ocurrieron 2 sismos, que también es importante hablar de esto, no ser centralizados en la capital, sino que también hubo un sismo el 7 de septiembre que azotó la parte sur del país y el del 19 de septiembre. También es bien importante hacer 2 distinciones, a mí me parece, que es la organización al nivel de nuestros despachos, que sí es una organización muy diferente a la de los abogados de despacho boutique, a la de los abogados de ONG y a la de los abogados individuales, ¿no? Porque también ellos respondieron y respondieron de otras formas en las cuales nosotros no alcanzamos a llegar. Creo que también es importante recalcar que pues mucho de esto se hizo en el momento. Creo que el martes de todos los que estuvimos involucrados no duró un martes, duró 2 semanas ese martes, porque empezamos a trabajar de inmediato en lo que se coordinó como la guía jurídica de atención.
la línea de asistencia legal y muchos abogados salimos a terreno a dar consultorías individuales a las personas en zonas de desastre. Bien, mal, de manera imprudente a lo mejor, porque nos estábamos metiendo en zonas de riesgo, pero fue como la primera reacción que se tuvo, ¿no? Esta reacción evoluciona a maneras más sofisticadas cuando la línea de atención legal se centraliza de una manera adecuada con las clearing houses, cuando los casos se empiezan a dividir y cuando también se empiezan a sumar otros actores, ¿no? Algunas veces nuestros despachos funcionaron también como nodos de estos abogados más pequeños o que están en otro tipo de prácticas que también querían colaborar. Y pues bueno, un tercer nivel de atención, que también vamos a entrar un poquito más a detalle después, es el tema del seguimiento a los casos que se hicieron, pues casos grandes, ¿no? Al final del día. Esto no se trata nada más de puedo entrar o no a mi casa, la van a derrumbar o no, perdí mis identificaciones, sino la derrumbaron adecuadamente, en qué momento te tuvo que indemnizar el Estado, en qué momento esto fue consecuencia de otras omisiones del Estado, de nuestras omisiones como ciudadanos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se logró esto? Creo que en buena parte a mí sí me gusta decir que fue el miedo, ¿no? Estábamos muy espantados. Creo que eso es algo que sí hay que también poner en la mesa. Estábamos muy espantados, queríamos ayudar, pero hubo personas que tuvieron la cabeza fría y dijeron, en lugar de estar levantando rocas, quizás soy más útil si hago un amparo, quizás soy más útil si hago una queja CNDH, quizás soy más útil si voy y ayudo con dudas, ¿no? Creo que el liderazgo fue muy importante en el momento en el que fue diluido también. Se quitaron las marcas, se quitaron las cachuchas, la gente se levantó y ayudó como gremio de abogadas y abogados. También hubo un tema bien importante en género, cómo reaccionaron las abogadas con usuarias e incluso problemas derivados como violencia sexual en albergues, ¿no? Que también fueron grandes problemas que se levantaron. Y pues bueno, ¿qué se sigue haciendo? Se sigue trabajando, ¿no? Entonces creo que también hay que darle un poquito de espacio a Julio. Y Julio, a lo mejor podrías hablar un poquito también de el papel que desempeñaron las redes sociales. Sin duda. Y cómo fue que se utilizaron las redes para movilizar a la comunidad legal. Con muchísimo gusto. Hablábamos en la mañana de la importancia del pro bono como un llamado a la acción. Y lo que ocurrió, por lo menos el 19 de septiembre, fue que un grupo de abogados que quería hacer más, que quería ver de qué forma podía ser útil, pues utilizó las redes sociales, ¿no? Se creó un pequeño grupo en WhatsApp en el que después de que pudimos tranquilizarnos tantito y platicar cada uno de nosotros en dónde estábamos y qué estábamos haciendo, pues salió la propuesta de pasar a la acción. Y de pasar a la acción en muchas cosas en común, pero de pasar también a la acción en muchas cosas por separado. Había quien daba prioridad pues a la parte ahora sí que del rescate, ¿no? Había quien daba prioridad a la asesoría jurídica en campo, había quien daba prioridad a cómo nos organizábamos. Y la grandísima fortuna pues es que todos estos distintos intereses confluyeron en un solo chat, ¿no? Que se volvió como el chat del cuarto de guerra, que a ratos era una pesadilla espantosa, porque como dice Elba, pues fue un chat que no paró de sonar durante 2 semanas seguidas, pero también fue un chat a partir del cual se fueron construyendo redes y conexiones con otros grupos que estaban trabajando, que estaban haciendo cosas similares, ¿no? Yo creo que pues quizá lo más visible de todo este esfuerzo pues fue la guía jurídica pro bono. La intención de la guía es que fuera pues un primer lugar para los damnificados, un lugar donde las víctimas pudieran informarse un poco más con respecto a sus derechos, a sus alternativas, a qué se puede hacer, ¿no? Pero de aquí se fueron derivando también pues otras tantas iniciativas como la línea de atención telefónica en la que los beneficiarios podían sencillamente plantear una consulta y eran contactados en el tiempo de 24 horas por alguna de las firmas que participaron de la iniciativa.
Y las redes sociales se volvieron fundamentales para promover el manual, ¿no? A través de Facebook, a través de Twitter, fundamentales para comunicarnos, para conocer las experiencias que se estaban teniendo en campo, para saber dónde se necesitaba, qué se necesitaba, cómo se necesitaba, ¿no? Entonces, sin duda fue una experiencia producto de un llamado a la acción, ¿no? Producto de como abogados podemos hacer un poquito más. Y lo voy a repetir eso muchísimo hasta el cansancio, porque esa fue la diferencia. Eso fue lo que hizo que la comunidad jurídica saliera a dar la cara y quedara muy bien posicionada, pues sencillamente por un decir, ¿por qué no? ¿No? Vamos adelante y vamos viendo sobre la marcha construimos, pero lo primero es, vamos adelante. Ahora, sabemos que, por lo que ambos ustedes, los dos, han dicho, fue una movilización espontánea, vamos a decirlo así, y se tuvo que inventar la metodología sobre la marcha. Carolina, Fundación Pro Bono de Chile y diversas organizaciones en Chile han tratado de sistematizar el método o la metodología para atender este tipo de problemas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo creo que hemos aprendido bastante sobre lo que decía Julio Yelva del trabajo en red. Un poco de historia. ¿Qué nos pasó el 2010? El terremoto fue un sábado a las 3:30 de la mañana y el domingo, cuando sabíamos que ya todos estábamos bien, empezamos a mandarnos email a todos los coordinadores de la Fundación Pro Bono y dijimos hay que hacer algo. Nos juntamos el lunes en un estudio jurídico, llegaron todos los coordinadores, a lo mejor faltó 1 o 2 nomás, y lo que hicimos fue dividir temas. Cada estudio se iba a encargar de un tema en un formato de preguntas y respuestas. Arrendamiento, propiedad, seguro, pensión de alimentos, si perdí mi... Y tenían un plazo de un día para hacer esto, redactarlo, porque al otro día la fundación, ¿qué tenía que hacer? Editarlo. Nosotros teníamos que lograr que este manual también fuera amigable. Porque como bien dijo Julio, de pronto lo importante es ocupar mi expertise. Mucha gente iba a las localidades a ayudar a levantar escombros. Bueno, yo soy abogado, a lo mejor ayudo más en la etapa de recuperación, cuando la gente ya recuperó los servicios básicos. La gente al principio estaba preocupada de la luz, del agua, de que se cayó el colegio del niño, ¿dónde lo voy a ir a dejar? Editamos este manual y ¿qué hicimos? Trabajamos con alianza con las escuelas de derecho. Entonces, las escuelas de derecho facilitaron voluntarios, alumnos, que se capacitaron en todos estos temas y a la semana hicimos una avanzada. Visitábamos los lugares para ver a dónde podíamos ir al fin de semana siguiente con los abogados. Y iban un grupo de cuadrillas, de 4 alumnos y un abogado. Entonces, las preguntas más sencillas las podían responder los alumnos, pero siempre supervisado por el abogado. Esto funcionó muy bien porque el alumno todavía no tiene esta un poco deformación del lenguaje, de hablar en difícil, como decimos en Chile. Entonces era bastante más cercano a las personas. Y el abogado, por supuesto, se necesitaba porque tienes que tener la expertise. Eso nos tomó, yo creo que estuvimos trabajando bastante tiempo en eso, pero fue una respuesta de la comunidad legal súper específica y efectiva. Y después se ayudó a la gente con el sistema de obtener los subsidios, porque aquí esto lamentablemente demuestra nuestras precariedades, porque bueno, también se cayó, nosotros tenemos el conservador de bienes raíces, que es el lugar donde están los papeles de propiedad, eso también se cayó, entonces nadie tenía copia de sus documentos, y bueno, y propusimos al gobierno, ok, donde había una casa, usted construye una casa, si antes no le preocupó que la persona tuviera un papel, ¿por qué le preocupa ahora? Después veamos cómo lo solucionamos. Y lo concedieron, las personas pudieron ocupar su subsidio, no ajeno esto a un montón de problemas, estoy resumiendo mucho todo lo que ocurrió, pero ir a las localidades y calmar a las personas. Y aquí hay una importancia del trabajo pro bono que tiene que ver con abogados lamentablemente poco éticos. También descubrimos gente que iba a ofrecer servicios legales inventando ciertos juicios que sabíamos que no tenía ninguna razón.
Pero claro, las personas frente a una emergencia y en la desesperación, de pronto aceptan alguna ayuda súper económica, pero nada. Entonces, al haber este movimiento organizado, se hizo mucho mejor. ¿Cómo hemos ido avanzando? El 2014 ocurrió un incendio en Valparaíso que arrasó muchas casas, hubo más de 12.500 afectados. Y decidimos que esta ayuda legal del 2010 había que transformarla en una página web y irla actualizando. Porque, por ejemplo, en el incendio salió un tema que no habíamos visto, que era la protección de los menores frente a los medios de comunicación. Porque veíamos a muchos periodistas diciéndole al niño, se te cayó tu casa, estás triste, ¿verdad? Y el niño lo mira, porque no vas a poder jugar de nuevo. Como el morbo empezaba a ser una cosa y ahí el abogado de nuevo tiene algo que decir y puede ayudar. Entonces vas viendo que estas páginas se vuelven dinámicas. Y ahora el 2017, con el incendio que ocurrió en el sur del país, ya sacamos un manual. Yo no pude traer uno para cada auto, ustedes comprenderán. Se los quiero mostrar que se imprimieron cerca de 400 copias. ¿Dónde sacamos el dinero? Le pedimos a cada estudio que imprimiera 10 copias. Pueden hacerlo. Lo imprimieron, lo anillaron, y ahí teníamos para llevar a las comunidades, porque es importante que la gente vaya viéndolo. Así como hablábamos, esto tiene que ver mucho con la sinergia, el trabajo en red. ¿Y cuál es el contenido de esa guía, más o menos? ¿Qué es el temario? ¿Qué es lo que trata? ¿Y cómo se utiliza? Capítulos distintos. Te puedo leer, por ejemplo, daños en la vivienda irresponsables, arrendamiento, familia. ¿Qué pasa si justo en el desastre mi hijo estaba con el padre, pero yo tengo la custodia y no me lo he devuelto? Cosas que uno no se da cuenta que pueden existir. Las pensiones, protección al consumidor, las donaciones, empresas que quieren donar pero no saben cómo hacerlo, o particulares que quieren donar, seguros, bomberos, los seguros de bomberos ya sí hemos ido y claro, vamos imprimiendo, hicimos la página web que es ayudalegalchile.org o .cl para que esto se volviendo dinámico. ¿Y qué hemos aprendido? Aprendimos también a trabajar en red. Actualmente nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Movidos por Chile, que hay instituciones como por ejemplo una que se llama Mi Basura. ¿Qué pasa cuando hay un desastre? ¿Quién limpia todo eso? Hay otra organización que se llama Psicólogos Voluntarios. ¿Quién se preocupa del trauma? Hay otra institución que se llama Fútbol Más, que se preocupa cuando hay un desastre, tomar a los niños y hacerlos jugar para que vayan, uno, dejar a los padres y los niños estén ocupados en algo, y dos, que el personal pueda trabajar. Y estamos nosotros que los ayudamos con toda la parte legal, no solamente en el desastre, porque vimos que esto es un movimiento, como decía Julio, el desastre no termina cuando deja de aparecer en televisión, y eso es un problema importante. Tenemos que seguir viéndolo entonces con todas las instituciones y con el gobierno. Correcto. Esto no podemos dejar al gobierno de lado, debería encargarse de cosas sí, pero ante este tipo de eventos no tiene las manos suficientes. Y la sociedad civil ha capitalizado una confianza en las personas. Debemos responder esa confianza de las personas en la sociedad civil. Hablando sobre la autoridad y sobre el papel que desempeña la autoridad tanto en lo que es los antecedentes del desastre como la respuesta al desastre, Julio, quizás nos pudieras contar un poco sobre uno de los casos concretamente que has estado manejando, que has visto. Sí, muchas gracias, Rubén. Bueno, el sismo dejó de ser noticia y pasó a segundo plano, pero no por ello todo lo que trajo en Ciudad de México, ¿no? En específico en Basham, pues asumimos la representación jurídica de un grupo de vecinos pues que colapsó su edificio aparentemente por un tema de corrupción en el otorgamiento de distintas licencias y permisos para una obra de demolición que ocurrió justo en el edificio de al lado, ¿no? Empieza la demolición, los vecinos empiezan a quejarse, empiezan a solicitar la intervención de la delegación, pero pues la delegación es omisa en aparecer. Aparentemente pues los
los vecinos van documentando el involucramiento de determinadas máquinas que no necesariamente están autorizadas para la demolición, van documentando pues que no se hizo un cimiento no se contuvo el edificio de forma correcta, y bueno, pues resulta ser que el edificio colapsa, ¿no? Un edificio que había sobrevivido sin ningún problema durante el sismo del 85, un edificio que parecía relativamente sólido, y empiezan los dictámenes, empiezan pues los ingenieros de forma un poquito más pues no tan formal, empiezan a demostrar que en realidad el edificio colapsó por una negligencia de la demolición que estaba aconteciendo en el predio de al lado, ¿no? Y entonces aquí es donde nos encontramos también con otra realidad, que es que pues quizá no es tanto del interés del gobierno que en casos como este en específico se llegue a la causa última de qué fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, en este momento, pues justamente estamos trabajando con los vecinos, notamos de la autoridad una velocidad impresionante, una urgencia nunca antes vista para demoler lo antes posible. Tuvimos que promover un amparo con miras a solicitar nada más que nos permitieran hacer un dictamen estructural adecuado, ¿no? Que nos permitieran tomar ciertas muestras, pero esto se los cuento. Teníamos a las máquinas de demolición afuera del edificio listas para tirarlo, ¿no? Y el amparo pues llegó en el momento oportuno, y empezamos a notar también un juego doble por parte de la autoridad, por lo menos a nivel local, de la autoridad delegacional, en el que empieza a confrontar a los vecinos los unos contra otros y les empieza a decir, bueno, es que si tú quieres tu subsidio y si tú quieres ser parte del programa, necesitamos que en este momento nos firmes, y si no lo haces en este momento, pues entonces más adelante no te podemos garantizar que vas a recuperar tu patrimonio. Entonces empieza a haber un juego bastante macabro. Palabras más, palabras menos, en una suposición nuestra, pues consideramos que hubo muchas irregularidades administrativas, que hubo un tema de corrupción para toda la demolición que aconteció de forma paralela o de forma previa al sismo, y que bueno, pues muy a la mexicana también se dice, bueno, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Entonces en este caso sí pasó, y en este caso pues ahora nos toca este rol complejo de la representación de los afectados, y uno pensaría que bueno, de la mano de la autoridad, ¿no? Desafortunadamente pues en este caso en específico no fue así, y pues la noticia pasó, pero la representación pro bono queda, y es algo en lo que estamos ahorita enfocados. Y viendo hacia futuro, Elba, ¿cuáles son las lecciones? ¿Qué fue lo que se ha aprendido en base a la experiencia que se tuvo, y cuáles son las tareas que están todavía pendientes? Claro, pues como dice Julio, me gustaría empezar al revés, primero las tareas pendientes y después las lecciones aprendidas, para dar seguimiento a lo que dijo Julio. Precisamente, ¿no? Pasa la crisis, ya no está en prensa, ya no es el tema sexy del cual capitalizar. Sin embargo, quedan las víctimas, quedan los damnificados, y quedamos los abogados que con ética y con responsabilidad tenemos que dar seguimiento a los casos. Que ya no haya llamadas de emergencia no quiere decir que los casos se hayan cerrado o que precisamente no debamos darles una continuidad diligente. Sí nos estamos enfrentando a muchos retos sobre todo que vienen muy anclados a problemas sistemáticos en México, ¿no? Que a lo mejor los abogados pro bono deberíamos estar generando estrategias para atacar. Estoy hablando de temas de corrupción inmobiliaria, temas de debido proceso, temas de transparencia presupuestaria, ¿no? Y que al final del día estos casos, como el que lleva Julio, como algunos que llevamos nosotros, como algunos que llevan muchos de ustedes, pues están revestidos de este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué acciones pendientes nos quedan? Actualizar la guía jurídica y no dejarla olvidada. Esto es una tarea diaria. Nos puede volver a pasar en este momento otro sismo, y qué bueno sería tener una guía jurídica, ojalá no pase, pero qué bueno sería tener una guía jurídica ahorita actualizada, ¿no?
¿Qué nos falta? Fortalecer nuestras alianzas, tanto entre nosotros como abogados, entre despachos, pero también con otros actores estratégicos. Creo que algo muy interesante que decía Carolina es sobre cómo la sociedad civil en otros rubros ya está haciendo trabajos, ¿no? Este tema del fútbol, este tema de la basura, estas muchas otras ONGs que ya tienen muchos otros abogados haciendo cosas. Insisto, no los olvidemos, hay gente en otras trincheras trabajando, hay que aliarnos con ellos. Las universidades, emocionar a los pequeños abogados, a nuestros protoabogados que están estudiando todavía, que pueden dedicarle tiempo a este tipo de temas y que los pueden resolver también ellos, ¿no? Y pues bueno, los seguimientos de la hotline no está muriendo, hay que darle, si un clearinghouse te da casos, hacer caso a los casos literalmente, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que nos queda por aprender, ¿no? Y aquí ya voy a hacer como la dura, ¿no? Creo que algo que hacemos mucho los abogados es felicitarnos por lo bien que lo hicimos y muchas veces nos falta criticarnos de manera real y objetiva, ¿no? ¿Qué fallamos, qué nos faltó? Y sobre esa crítica construir a futuro. Todo aprendizaje creo que lleva una evaluación. Yo no estoy segura de que todavía estemos en la etapa de evaluación porque creo que muchos lo sentimos todavía muy recientes, sobre todo con los casos que seguimos atendiendo, pero creo que una gran tarea pendiente es esa, la de realizar una crítica real, objetiva, qué fallamos, qué pudimos hacer mejor, qué podemos prepararnos para el futuro. Insisto, este tema de la ética es muy importante, ¿no? Estamos tomando casos, ¿cuántos casos realmente podemos tomar? ¿A qué casos realmente podemos darle un seguimiento puntual? Porque digo, al final del día queremos abarcar todo porque en el momento creemos que podemos hacer todo y una buena evaluación es esa, ¿no? Decir, no pude tomar 8 casos, a lo mejor tenía que tomar 3, ¿no? Tener la humildad de decirlo. Y creo que también hay un tema bien importante con todo lo que tiene que ser educación legal y desarrollo de capacidades en la sociedad civil. Mucho de lo que nos pasó, al menos en México, también tiene que ver con la prevención, ¿no? Sabemos que la educación legal en la población civil es muy poca, ¿no? Muy poca gente entiende qué es una escritura, por qué es importante guardar los documentos, los recibos, que si una autoridad se presenta ante ti, tú tienes que preguntar al menos nombre, cargo, de qué dependencia viene, ¿no? Es un tema de prevención que a mí me parece que también nos queda como tarea pendiente a los abogados, más allá de lo que nosotros podemos hacer, empoderar legalmente a los usuarios, creo que es una tarea súper pendiente en el país. Muchas veces la gente no necesita abogados si ellos mismos apropian sus derechos y ellos mismos son actores de sus derechos, ¿no? Entonces, insisto, creo que ante las condiciones lo hicimos muy bien, sí, nos estamos apapachando ahorita, pero también pensar lo que dice Julio, podemos hacer más, ¿no? No porque nos haya salido bien ahorita hay que detenernos, en cambio hay que crecer, hay que construir, deconstruir, reconstruir a partir de lo que hicimos y con eso integrar a muchos más actores, pues porque al final somos todos, ¿no? No estamos peleando con el gobierno, estamos aliándonos con sociedad civil, pero al final también a lo mejor nosotros somos el gobierno en un punto, también nosotros somos sociedad civil, también somos industria privada y pues digo, las alianzas, el evaluar y el volver a hacer es algo que nos queda pendiente a todos. Creo que lo que acabas de decir muy correctamente va muy de la mano con lo que decía Carolina sobre tratar de conceptualizar esto integralmente como una gestión de riesgo, es decir, ser parte del mecanismo que prepara a la sociedad, que capacita a la sociedad para enfrentar un desafío de este tipo y después ser parte de la respuesta y de la reconstrucción eventualmente. Creo que sería bueno abrirlo a preguntas, sería muy bueno que tuviéramos una discusión con ustedes. No sé si hayan micrófonos disponibles para las preguntas. Acá tenemos una abundancia de micrófonos. Perfecto. Bueno, vamos a pasarle la primera a esta señorita. Bueno, muy buenas tardes. Qué agradable escuchar de su perspectiva. Y mi pregunta es para Julio y para Elba. Desde la perspectiva de la firma, ¿cuál fue el efecto de poder transmitir a sus profesionales pues
transferirles algún caso? ¿Cuál es la respuesta a la interna? ¿Cómo lo vieron? En tu caso, Elba, por ejemplo, que de toda la comunidad que se armó en ese chat, eres la que menos tiempo tenía en el cargo y al final estabas ahí en cada una de las jornadas atendiendo a la gente, consiguiendo abogadas y abogados de todos lados. El efecto en ti, creo que, y en ti, Julio, lo viví de primera mano, pero generalmente nosotras tenemos esa interacción con ustedes, que son las clearing houses, tenemos la interacción con ustedes. Ustedes a la interna, ¿qué vieron? ¿Cómo podríamos inspirar a otras firmas a través de esto, a asumir este desafío y vivirlo un poco como lo hayan vivido ustedes y sacar de ahí alguna inspiración? Mira, yo te voy a contestar de forma un poco rápida y quizá políticamente incorrecta, ¿no? En el pro bono, sea un sismo de magnitud 15 grados, o sea, la atención de refugiados, o sea, la atención de cualesquiera casos súper interesantes que nos llegan todos los días a la firma, desafortunadamente hay quien se pone la camiseta, quien se mueve, quien se compra el compromiso y asume su responsabilidad y dice, quiero participar, ¿no? Y hay también quien dice, bueno, pues qué bueno que lo estén haciendo, felicidades, padrísimo, ¿no? ¿Cuál sería mi recomendación? Capitalicemos en la gente que lo quiere, ¿no? Yo creo que arrastramos más con el ejemplo, arrastramos más con la acción, arrastramos más de demostrar a partir de nuestro trabajo cuáles son los logros, y entonces quizás sí podemos ir cambiando un poquito la mentalidad, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia? Pues esa. Tuvimos abogados súper comprometidos desde el día 1 que dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo apoyamos? ¿En qué nos movemos? Y tuvimos abogados que dijeron, bueno, pues mi familia está bien, afortunadamente, respaldamos lo que están haciendo dentro de la firma en todos estos temas, pero sería hipócrita creer que el criterio es único, ¿no? Y que todos están pues en la misma línea. Entonces, ¿qué nos queda? Arrastrar con el ejemplo. Nos queda el pro bono a veces se vende más fácil enseñando lo que se logra que tratando de ir evangelizando con respecto al pro bono, ¿no? Eso, por lo menos desde mi perspectiva, y así de forma muy franca y honesta, no institucional, no me corran, era... Había otra pregunta allí. Sí, más bien era un comentario en seguimiento a lo que platicaron Elba, Julio y Carolina. Y creo que deberíamos tomar el material de Chile y tratar de replicarlo para México. Nosotros, al menos desde el punto de vista institucional, como Appleseed y todas las clearing houses que estuvimos trabajando en este tema, nos enfocamos mucho en la parte legal, pero no nos conectamos necesariamente con otras organizaciones que pudieran estar haciendo y estar interesadas en los temas. Creo que una tarea, además de la actualización de nuestra guía, sería empezar a conectar con actores de la sociedad civil que puedan apoyarnos en este tipo de situaciones, para empezar a digamos, tender los lazos que vamos a necesitar para un esfuerzo así. Porque se me hace que el ejercicio que se hizo en Chile perfectamente se puede replicar en México. Desde el punto de vista cultural, etcétera, no hay por qué no poderlo hacer. Creo que por ahí deberíamos ir. Muy relevante, gracias. Allá. Hola, yo soy Marcela Fajardo de Fundación Pro Bono Chile. Me tocó trabajar con Carolina en el proyecto y solamente quiero agregar algunos puntos que creo que son importantes de considerar y que fue el aprendizaje. Uno, el concepto de vulnerabilidad. ¿Quiénes atendemos? Nosotros no podríamos estar diciendo, usted tiene para pagar abogado, por lo tanto la primera atención o primaria era a todas las personas porque evidentemente se les había caído la casa. Tuvieran después para contratar abogado o no. Lo otro, bueno, el momento y la coordinación. ¿Qué significa el momento? Que todos los abogados querían ir y salir a ayudar cuando habían comunas que nos decían no tenemos ni siquiera para comer, por favor, no queremos más voluntarios acá, que no llegue más gente. Por lo tanto, también hay que elegir un buen momento y coordinarse con lo central porque no había ni comida en algunos lugares, ¿no? El juicio litigio, ¿qué pasa después? ¿Y ahora qué? Atendíamos personas que le decíamos, mire, ¿sabe qué? Usted va a tener que ahora demandar. Y le decíamos, bueno,
los abogados no podíamos asumir todos los casos porque eran muchísimos, y ahí fuimos con el representante de la Corporación de Asistencia Judicial, que era quienes asumían el patrocinio y seguían con el litigio en algunos casos, pero para tener ese tipo de respuesta. El conflicto de interés también se planteó porque en muchos casos había muchos abogados, había muchos estudios que eran abogados de las compañías de seguro. Ellos no lo pensaron en ese minuto, pero hay una anécdota de un abogado que estaba hablando en la televisión sobre este tema mientras aparecía un edificio que era de su cliente, o sea, digamos, era la constructora, era cliente del estudio, ¿no? La responsabilidad en la atención, que es el seguimiento, que también es súper importante, llenar una ficha o algo para después saber quién lo atendió, qué le dijo, o si la persona efectivamente entendió. Y eso, dale, nada más. Creo que tenemos tiempo para una pregunta solamente más. Lila. Si es que la hay. Yo no tengo una pregunta, pero les quiero decir que me encantó la ponencia de ustedes tres y fue excelente el tema para la hora del almuerzo. Así que los felicito. Bueno, excelente. Gracias a los panelistas. Gracias a todos ustedes por su atención y su tiempo. Muchas gracias. Gracias.